¿Cómo están ustedes? Este fin de semana quiero traer a su casa una entrevista a fondo que espero sea interesante. El entrevistado es un político de una región y de una ciudad pequeña, pero con mucha fuerza, con mucha tradición histórica, y sobre todo él fue, porque ya no podrá ser reelecto, el alcalde con mayor votación en términos porcentuales de toda la región, reelecto casi como si fuera un dictador absoluto de los países soviéticos. Para mí es un gusto entrevistar al alcalde actual, don Nelson Venegas. ¿Cómo está, alcalde? Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Saludar a toda la gente que está viendo el programa. Una pequeña aclaración. Me gana Claudio Zurita. Claudio Zurita es el alcalde no solo más votado de la región, sino que también el más votado de todo Chile, con un 100% de la votación. Así que... Bueno, pero eso claro, es casi como el día del cumpleaños en la casa uno, porque en una casa chiquitita es electo, pero está bien. Uno de los más votados, pero no importa. Pero yo quiero entrar al tiro. Esta semana usted se hizo más conocido que eso, increíblemente, porque con un desparpajo, a veces dicen que con una agresividad casi insolente, usted interrumpió o emplazó al intendente regional, Jorge Martínez, en una ceremonia de investigaciones en los Andes, diciéndole una cuestión que yo, que fui desde Corea a Core, lo he visto con casi todos los intendentes que han pasado de esa época hasta ahora, que se va poco para allá, pero se preocupan. Y usted lo emplazó y fue muy fuerte con él y tuvo un intercambio. ¿Por qué lo hizo? ¿Por cuál es la razón final de esto, señor Venegas? Mira, Rodrigo, yo la verdad es que traté en la medida de todo lo que involucra esto de ser lo más respetuoso que fue posible. De hecho, yo incluso estaba esperando que se terminara esta actividad para contextualizar. Era la primera piedra, que es como la cuarta vez que se pone la primera piedra, entre paréntesis. Se pone aquí en Belloto, y como decía Carlos León, un escritor porteño, que tenía, yo también fui candidato el año 2009, y desde esa época, el 2009, se puso la primera piedra a la comisaría y al consultorio, que por fin está saliendo ahora en construcción. Así que lo he visto. Claro. Este era un proyecto histórico que viene desde hace mucho rato, pero bueno, más allá de eso, Rodrigo, para mí es súper complicado porque, bueno, yo soy una persona que igual respeta harto las instituciones, por el mismo hecho de ser abogado. Uno tiene cierta conformación normativa, a uno lo rigen las normas. Si uno no creyera en las normas, no hubiera estudiado derecho, no hubiera estudiado leyes, ¿cierto? Pero la verdad es que hay un momento en que la paciencia es pasada, ya es sobrepasada totalmente. Yo quiero contarte, por ejemplo, que nosotros el año pasado, en el año 2019, desde junio, desde mayo prácticamente, nosotros veníamos solicitando la declaración de una zona de catástrofe acá en el Aconcagua, porque no llueve. Aquí hay 15 años, 16 años que no ha llovido prácticamente, ha bajado muy poco la lluvia. Afortunadamente en junio de este año llovió un poco más, que solamente el 50% de un año normal, pero no teníamos una situación súper compleja en términos de animales muertos, de todo lo que tiene que ver con el tema del ganado, de secano, etcétera, pasando complicaciones. Y ya está empezando a complicarse incluso el tema de las napas subterráneas que alimentan el agua potable rural. Entonces estábamos en una situación sumamente compleja. Y en virtud de aquello solicitamos los alcaldes, en este caso yo soy el presidente de la Asociación de Municipalidades de la región de Aconcagua, de la zona de la Aconcagua, unánimemente nosotros solicitamos la declaración de catástrofe. Declaración que el presidente accedió el 9 de agosto del año 2019 para que entrara en vigencia el 25 de septiembre del año pasado, del año 2019. Nunca el intendente vino. ¿Ya? Yo creo que eso es una cuestión. Primero, yo sé que no es necesario venir todo el rato, pero yo te aseguro, Rodrigo, que si hay una catástrofe que está más cerca
de la Intendencia, yo creo que estaría al otro día. Cuando con una declaración de catástrofe, donde el presidente de la República, a través de un decreto supremo, señala que es el delegado presidencial específico para la catástrofe, y ni siquiera viene, yo creo que eso ya deja de manifiesto un gesto que señala en definitiva que ya no tiene mayor consideración con nosotros, que se suma a muchas otras, sí, a muchas a ver, pero Nelson, usted es abogado, usted es un hombre serio. Seamos serios, o sea, usted también. ¿Por qué hacerlo ahora? Si lleva un año. ¿Por qué usted en todo este año no fue a ninguna de las reuniones, como dijo el intendente? ¿Fue o no fue a las reuniones que hace con los alcaldes? ¿Por qué no fue al Paraíso directamente a emplazarlo? Yo entiendo que usted tuvo COVID, pero también hay que entender que el país viene desde fines de septiembre, octubre del año pasado para acá, en una cuestión así que ya estamos todos locos. Entonces, ¿para qué hacer tanta fuerza en esto? Porque, ¿qué aporta esto? ¿Qué suma para su región? Te quiero dar dos datos. El primero es que el intendente falta absolutamente a la verdad cuando señala que yo no he asistido. Yo creo que eso es una de las situaciones más complejas que a mí como alcalde me ha tocado vivir. Nosotros los alcaldes nos reunimos todos los días miércoles a las 3 de la tarde con él hasta aproximadamente las 5. Él es el que ha dejado en muchas oportunidades de asistir. Yo puedo dar fe, puedo mostrar fotos, puedes preguntarle a cualquiera. Nunca he faltado a ninguna reunión, nunca. Ahí planteó esto usted en estas reuniones, ¿no? Porque me llama la atención, porque el intendente dice que usted no ha ido nunca. Y ahora, si usted ha ido, ¿por qué no planteó eso en esas reuniones? Por eso le estoy diciendo, nosotros le hemos planteado eso. No solo eso, sino que aparte de eso, como yo presidente de la asociación de Aconcagua, todos los días lunes me reúno con la mesa COVID regional, también con el intendente. También le hemos planteado esto, porque esto en definitiva, esta pandemia es una crisis sanitaria, tiene que ver con el agua en definitiva. Planteamos el hecho, por ejemplo, pero como si eso fuera poco, Rodrigo, nosotros le hemos como asociación enviado 20 oficios firmados por la unanimidad de los alcaldes de Aconcagua respecto a este tema. Fíjate, Rodrigo, que ni siquiera los contestó. La ley de nuevo procedimiento administrativo obliga a las autoridades políticas que frente a un requerimiento uno tiene que dar respuesta de aquello en el plazo de 20 días. Por último, que nos diga que no. 20 oficios que ni siquiera Rodrigo contestó. Entonces, todo lo que señaló, primero, que nosotros no habíamos hecho o no habíamos agotado instancias anteriores, o, por ejemplo, el hecho de que yo no participara es una falsedad. No me gusta decir mentira porque es muy fuerte la palabra, pero es una falta a la verdad. No es así. Y a los alcaldes y a él mismo le consta que yo puedo dar fe. Todos los miércoles, todos los lunes me reúno con él y como si fuera poco, 20 oficios emanados, no de Nelson Venegas, sino que de la asociación. Podría haber cantado la canción del Bailíchana, pero bueno, el tema es otro al final. Está bien, esto me imagino que va, pero el tema tiene que ver con que la importancia o la subimportancia que se le da a San Felipe Los Andes no es un tema menor en la región, con el respeto que me merece la gestión de todos los intendentes. Pero también yo tengo una historia, digamos, relacionada con San Felipe y no puedo dejar de recordar a viejos amigos sanfelipeños que todavía habían bregado por volver a la región de Aconcagua. Hay que pensar de que en la primera constitución de 1828, de ahí en adelante hasta el siglo pasado, la estructura, la región de Aconcagua, recuérdese que hasta Nelson Ávila fue intendente de Aconcagua. Entonces la pregunta es, ¿la solución va por allí? ¿No? ¿Es esa realmente el clamor que hay que hacer? Tener una región separada, tener una región distinta, porque los problemas de acá son tan grandes a veces que olvidan de mirar allá. Mira, este es uno de los temas que nosotros, la Asociación de Aconcagua, nace con el principal propósito de la creación de la región de Aconcagua. Ahora, yo quiero contextualizar porque es una cuestión bien profunda. Tú decías de la Constitución del 28, pero fíjate que la provincia de la Aconcagua es la quinta provincia que se crea en Chile en las leyes federales de 1826. Es decir, en el año 1826 ya existían las otras tres, digamos, de Penco, de Santiago y de Coquimbo. Yo me refería a 1828, allí es donde está. Allí viene de 1826, pero en la Constitución primera es de 1820.
Sí, no, pero yo lo que quiero señalar en el fondo es que fíjate que cuando se hizo un censo en el año 1831, el primer censo masivo que se hizo en Chile, la población de Santiago era de 310.000 habitantes y la de la Concagua era de 280.000 habitantes. Eso habla de la equiparidad que existía en términos de crecimiento, de desarrollo, y esto fue así siempre porque nosotros tenemos una naturaleza minera, agrícola, tenemos nuestra propia idiosincrasia, etcétera, un territorio, como le denominan hoy día los sociólogos. Esto solo Hasta se... que llegaron los aviones, hasta que llegaron los aviones, porque eso mucho tiene que ver tenía que ver por la relación del paso con Argentina y para todos los países de América Latina, obviamente. Exactamente, en el año 1974, por condiciones de la geopolítica de esa época, en la perspectiva de la defensa nacional, se crean regiones. Y entonces lo que se hace, se conforma regiones que no tienen mucha realidad, mucha similitud una parte con la otra. Entonces, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, Río Blanco, que es cordillera, pertenece a la misma región que Llolleo, en San Antonio, donde la naturaleza es pesquera, donde existen otros desarrollos productivos, otras lógicas. Entonces, en definitiva, lo que nosotros constatamos es que estamos reagrupados o amontonados, no pareciéndonos tanto en lo que tiene que ver con los desarrollos económicos. Ese es el primer tema. Lo segundo es que siempre fuimos, no región, pero siempre fuimos provincia, hasta el año 1974. Y como si eso fuera poco, hoy día el aporte de la Concagua en términos de Producto Interno Bruto, en términos de minería y de agricultura, es demasiado grande en términos regionales, y lo que viene de vuelta, nosotros sentimos que de verdad es muy poco. Nosotros tenemos que considerar que nuestro Producto Interno Bruto de la región sobrepasa, el Valle de la Concagua sobrepasa el 60% de lo que nosotros aportamos a la región, pero lo que se devuelve es muy poco. Yo entiendo que tiene que haber solidaridad interregional, pero la desmesura, las desproporciones son demasiado grandes. Bueno, quizá una oportunidad, como dicen, de que la nueva constitución va a ser como el mejoral, que sirve para todo, a lo mejor se puede buscar ahí. Yo tengo mi duda. Yo creo que el problema es que económicamente, hoy, a diferencia de ayer, en que ayer probablemente los primeros años de este siglo XXI era la oportunidad, pero hoy día, ¿no cree usted que con esta pandemia de salud que usted la sufrió, y que quiero preguntarle, y esta pandemia económica, como dicen en el campo, no están los tiempos para amarrar perro con longaniza, ¿o no? Sí, el tema más de fondo, incluso que el tema de regional, Rodrigo, tiene que ver con la inequidad territorial. Yo te pongo un simple ejemplo. La comuna de Calle Larga tiene un per cápita, es decir, el presupuesto dividido por persona, de 110.000 pesos al año. Con esos 110.000 pesos nosotros tenemos que pagar espacio público, tenemos que aportar en la salud municipal, en la educación municipal, etcétera. Hay otras comunas en Chile, por ejemplo, Las Condes, que tienen un per cápita de 1.700.000 pesos. Ahora, si a eso le agregamos que el 80% de la población en Calle Larga es vulnerable, mientras que en Las Condes solamente el 10% es vulnerable, eso significa que la equidad, la igualdad, no necesariamente pasa por la cuestión salarial, sino que por el lugar donde tú naces, donde tú creces, donde te desarrollas. Entonces, yo creo que incluso más allá del tema regional, una cuestión que sí tiene que acometer la nueva constitución es bregar por una mayor equidad territorial, porque esta también incide en la salud desigual, en la educación desigual, en la seguridad desigual, en los espacios públicos desiguales que se dan en la perspectiva de que hay comunas que tienen mucho. Entonces, aquí sí que quedamos condenados o condenadas en el lugar que nacimos. Entonces, más allá de ser un chauvinismo el tema de la región Aconcagua, y más allá de pelear incluso por eso propiamente tal en la incorporación dentro de la Constitución, yo creo que uno de los grandes desafíos es, primero, descentralizar bien el país, porque esto del gobierno regional, a mí, de gobernadores regionales electos, no me convence completamente. Y segundo, esa descentralización no pasa por la regionalización, sino que pasa por el empoderamiento del territorio. Por ejemplo, en la Aconcagua. A ver, me llamó sí, usted, su argumentación no, tiene lógica, pero me llama la atención esto de usted, siendo un militante de uno de los partidos que más impulsó esto, diga que no le entusiasma lo del gobernador regional cuando hay una cantidad de gente que está capaz de cortarse las venas porque tiene que hacerse y este gobernador tiene su detractor y usted parece que no le gusta este tema.
no es que no me guste, lo que pasa es que si esto no está asociado a un empoderamiento del territorio, personalmente creo que no va a servir de mucho. Por ejemplo, le voy a poner el caso bien concreto. Si nosotros creemos que la descentralización solo se resuelve con la regionalización, la región de Valparaíso va a seguir existiendo como tal. Y luego el gobernador regional va a ser electo por sufragio popular. El 80% de los votos se obtienen entre Quillota, entre Quilpué, entre Calera, entre Valparaíso y Viña del Mar. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que aportamos en términos electorales muy poco? No somos muy interesantes electoralmente y por lo tanto, como no somos muy interesantes electoralmente, el nuevo gobernador o la nueva gobernadora va a tratar de concentrar al máximo sus esfuerzos en infraestructura y en la captación de votos donde hay más votos, y eso es algo lógico. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a producirse un efecto centrípeto, ¿ah? Se va a arrojar y se va a concentrar aún más el poder a los centros más urbanos y más poblados de la región de Valparaíso. Y los que estamos acá en el margen vamos a quedar nuevamente bastante desprotegidos si es que esto no va acompañado de otras medidas. Sí, pero no se olvide, sí, usted tiene razón en el número, o sea, la provincia de Valparaíso, Quillota y Marga en conjunto concentran una mayor cantidad de votantes, de población, etc. Pero también las provincias de Valparaíso, principalmente Marga, concentran la marginalidad más fuerte, la mayor cantidad de campamentos. La gente que nos ve creo que no dimensiona la fuerza y la brutalidad de lo que hay ahí, que ahora se ha ido acentuando mucho más con este tema del confinamiento y de la falta de oportunidad y el cierre de cosas chicas. Entonces, la marginalidad, entre comillas, semi-rural, como la que usted me habla, comparado con esta marginalidad urbana fuerte, es un tema también complejo en términos de que los recursos son escasos y cómo se estructura. Y usted que a lo mejor quería ser o quiere ser parlamentario o quería ser el gobernador, digamos, y que ahora todas sus aspiraciones se vieron truncadas, ¿no cree que es complejo la dirección? O sea, el gran problema no solo en la región, el problema de Chile es la tremenda inequidad social. En Chile hay que considerar que el 0,01% se queda con el 9% del Producto Interno Bruto, lo cual significa que el 0,01%, es decir, cerca de 1.700 personas ganan un sueldo de 1.000.000 de pesos al mes. ¿Ah? Entonces, el problema de la marginalidad no es un problema que esté asociado a la región propiamente tal o a la regionalización. El problema de la marginalidad es un país extremadamente inequitativo en el que nosotros vivimos. Ahora, dicho lo anterior, eso no significa que usted tenga razón en el sentido de que nosotros sabemos, por ejemplo, que hay lugares de Valparaíso, de Viña del Mar, en los cerros, y en muchos lugares donde se produce una marginalidad. Yo creo que ahí se tiene que hacer por otro lado. Pero usted tiene que considerar, por ejemplo, que nosotros en el Aconcagua, bueno, tenemos la Universidad de Aconcagua, pero no tenemos, por ejemplo, centros de formación técnica, no tenemos mayor acceso a la cultura, no tenemos todo lo que va acompañado con el desarrollo y con el crecimiento económico. De manera tal que nosotros no tenemos ni siquiera, por ejemplo, incidencia, que es súper importante también, porque muchos hablan en contra de la política, pero nosotros no tenemos incidencia en la política. Todas las decisiones políticas se toman en la Intendencia, en Valparaíso. Todos los seremis trabajan en Valparaíso. Entonces, al final, la decisión política, la decisión que tiene que ver respecto de nuestras vidas, también está demasiado concentrada allá. Entonces, no solo se trata por una cuestión de redistribución de la riqueza, que, insisto, está más asociado a lo primero que señalé, sino que tiene que ver un poco con la autonomía, con la capacidad de tomar decisiones, con la delegación y la desconcentración de funciones y cosas por el estilo. Nelson, no me tiene que decir a mí, no me tiene que decir a mí el afecto y lo que yo entiendo y comprendo las aspiraciones de gente. En el último tiempo se han muerto varios amigos, digamos, de esa época antigua en San Felipe, que toda la vida lucharon y van a seguir luchando, igual como usted, porque cambie la inequidad que existe. Pero la entrevista, los tiempos que tenemos son cortos, nos quedan aproximadamente 10, 12 minutos. Un par de minutos quiero tocar un tema que la gente no conoce. Usted fue uno de los que
indirectamente el ex Seremi o el nuevo Seremi de Salud, sin quererlo, lo bautizó, digamos, con de los primeros COVID en la región. Cuéntenos ese episodio. Bueno, fue súper triste porque, mira, yo te voy a contar lo que ocurre. Nosotros acá en el Aconcagua tenemos dos hospitales básicamente, el Hospital San Camilo y el Hospital de los Andes. Hubo un momento en que nosotros pedíamos dos grandes cosas. En estas reuniones que el intendente señala que nosotros no teníamos. Nosotros solicitábamos primero una cuarentena, ¿ya? Una cuarentena o a lo menos una aduana que nos separara un poco de Santiago. Piensa que Calle Larga, Rinconada, nosotros estamos al lado de Santiago prácticamente. Por lo tanto, el nivel de transferencia de vehículos que existe en ese momento que es muy grande. Entonces, nosotros pedíamos a lo menos una barrera o alguna cuarentena en un momento en que las camas disponibles, en que los ventiladores, habían 2 o 3 ventiladores disponibles para una proyección de 30 personas que requirieran ventiladores. Porque tú sabes que juega el 10% de contagiados, etcétera. Entonces, el 10% de los contagiados que podían requerir ventiladores eran 30. Y nosotros teníamos una disponibilidad de 2 o 3 ventiladores. Y nosotros no teníamos y no veíamos medidas. Entonces, y lo otro que nosotros solicitábamos, y que el ministerio en esa época, por parte del señor Mañalich, se oponía tajantemente, cuestión que se equivocó y demostró equivocarse, era el hecho que la trazabilidad también pudiera ser realizada, el control de contacto por los CESFAN. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Calle Larga tiene 16.000 habitantes. Entonces, el CESFAN, cuando se enferma la familia Pérez, por ejemplo, el CESFAN detecta a toda la familia Pérez, es súper fácil controlar la trazabilidad. Entonces, queríamos aportar también en el control de contacto en la trazabilidad. Esas dos cosas las pedíamos constantemente hasta que un día yo le digo al intendente, ¿por qué mejor no le dice al Ceremi que venga y se reúna con todos los alcaldes? Y nos reunimos acá en Calle Larga y el Ceremi trajo el virus y sin querer él nos contagió, me contagió a mí porque yo como estaba sentado al lado de él me contagió también al alcalde Luxis, contagió al alcalde subrogante de Putaendo, Fabián Muñoz, y después también resultó con contagio el alcalde de San Felipe. Y fue bastante complejo, ¿sabes por qué? Porque primero era mayo. En mayo ya había frío, nosotros lo único que estábamos viendo, yo hoy día como que se relajó un poco el tema, pero lo único que salía en las noticias era gente con ventilador, etcétera, y el tema no era tan conocido y tan masivo como hoy día, por ejemplo, porque hoy día hay mucha gente que ya se ha contagiado, pero Pero nosotros éramos... ¿cómo fue su pasada por el Calvario, por el purgatorio? ¿Cómo fue por el desierto? No, es que yo tengo que ser bien honesto, yo afortunadamente no tuve mayores síntomas, Rodrigo. Lo que sí me duele es que contagié a hartos funcionarios y lo más doloroso fue haber contagiado a mi familia. Contagié a mi señora, contagié a mi hijo. Mi señora estuvo un poco más complicada, ya ella estuvo con mucha tos, con mucha taquicardia, perdió el olfato, los niños perdieron. Pero la verdad es que en mi caso particular, yo lo único que pasé fue miedo nomás, mucha preocupación, porque en qué momento me va a llegar entre comillas, el pencazo fuerte. Afortunadamente el pencazo no me llegó, pero lo más triste era, por ejemplo, cuando en la noche tosen los niños, ¿ah? Y uno lo siente toser y uno no sabe qué es lo que puede ocurrir y uno se siente culpable porque uno fue el que trajo el virus a la casa. Ok, es un tema terrible este tema del COVID. Qué bueno saber de usted, porque también hay que darle esperanza a la gente. Si hay gente en algunas edades y en algunas horas no le pasa como a don Nelson lo que en otros es terrible. Nos quedan Eso es lo que dijo, yo creo que más allá de que muchas veces vapuleado al presidente Lago, yo creo que el presidente Lago hizo un punto muy exacto respecto al tema de los determinantes sociales. Aquí la gente que vive más hacinada, la gente que tiene enfermedades crónicas, la gente que está en ese tipo de situaciones, es la que la enfermedad lo puede tomar mucho más fuerte. Yo tuve la enfermedad y afortunadamente yo tengo un buen estado de salud, no vivimos en condiciones de hacinamiento, entonces si nosotros no bregamos o no tratamos de solucionar el tema de la inequidad, el tema de los determinantes sociales, no vamos a ser capaces de sobrepasar ningún tipo de pandemia o ninguna crisis de salud, porque si nosotros no hubiera pillado, como por ejemplo los suecos, que tienen mejores estándares de vida, etcétera, a lo mejor el impacto no hubiera sido tan grande. Quizás esta pandemia, todos lo han dicho, lo que ha venido a revelar también es que existe una inequidad muy grande en este país, y tanto así que, por ejemplo, yo que la tuve, no tuve mayores complicaciones, pero la gente que vive en otro tipo de circunstancias es la gente que lamentablemente se muere. Y eso hay que tomar nota al respecto. Hay a veces declaraciones que son
desafortunadas porque crean interrogantes que son muy, muy complejas. El ministro París acaba de dar una declaración que dijo que el Festival de Viña no se podía realizar por ningún motivo. Y la pregunta lógica es, si el Festival de Viña, que es en febrero, no se puede realizar por ningún motivo, ¿por qué París no dice que el plebiscito no se puede realizar por ningún motivo y lo corre para después? O sea, ¿por qué no se puede realizar el festival en que quedan 20.000 personas y sí se pueden realizar? Uno queda con la duda, digamos, ¿qué es lo que pasa con los políticos en esto? Así como con la duda de los independientes o como con la duda de lo que pasó en el cierre de las inscripciones. O sea, ¿cuánta disociación hay entre lo que se hace como autoridad, los políticos y la gente normal, como uno que uno está mirando? Bueno, yo soy partidario que el plebiscito se desarrolle, Rodrigo, porque si se generan condiciones de salubridad, de protocolos de emergencia, yo creo que están dadas las condiciones, hasta el momento por lo menos. Ahora, si dejaran de darse las condiciones, evidentemente estaríamos en una situación compleja. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, creo yo que él puede haber emitido lo que tiene que ver con el Festival de Viña? Porque en el Festival de Viña, que es lo que me pasó a mí cuando yo me contagié, tú estás al lado de alguien por mucho rato. ¿Ya? Yo creo que ese es el principal factor de contagio. A mí, estando enfermo, evidentemente, tuve que estudiar mucho respecto al tema del virus, y entonces las grandes concentraciones de personas donde los unos están pegados con los otros por más de 2 horas, es evidente que el contagio se va a realizar, que es lo mismo que pasa con Oiga, el tema del perdón, colegio. perdón, pero cuando uno va a votar, ¿por qué hacer distinto cuando uno va a votar? Que se concentra la gente, por mucho que lo dejen en la calle, no te vas a concentrar adentro, sino te vas a concentrar en la calle. Por mucho que estés cerca, va a estar igual. O sea, la concentración, la cantidad de gente que va a haber en los locales es mucho más grande que el Festival de Viña, por Nelson. Yo personalmente creo que no. Yo creo que si nosotros tomamos las medidas de control, el hecho de que se haya ampliado la cantidad de mesas donde se va a sufragar, el hecho de que tenga que ser un voto, no es un voto tan grande tampoco, es un voto donde se tiene que votar por 2 opciones nomás, por lo tanto los tiempos en los cuales se va a realizar la votación, y aparte de eso que los protocolos indican que va a haber personas que van a votar en un momento y en otro momento, o sea, es como cuando la gente cada día va al banco. Pero 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 nadie está objetando que tenemos que hacer un plebiscito. Yo no objeto eso. Muy por el contrario, hay que hacer un plebiscito. Pero ¿por qué no hacerlo mañana? ¿Por qué ahora? Pero es decir, es negar que día y noche se va a concentrar gente. Yo he votado siempre, y siempre he sido candidato, y siempre se produce, por mucho que te diga, si no hay miles de lugares de votación, no señor. Entonces, eso siempre se van a producir concentraciones de gente y el virus está flotando con eso, ¿o no? Por eso yo insisto, yo creo que tomando las medidas de control, las medidas de sanidad, las medidas de aislamiento, y todas las medidas de los protocolos que está realizando el servicio electoral en conjunto con los municipios, yo creo que no es tan complejo como, por ejemplo, por lo menos eso es lo que pienso yo, como por ejemplo estar 3 horas al lado de alguien, o por ejemplo que los niños vuelvan a clases donde los niños están 3 horas, 4 horas al lado de sus compañeros. En cambio, esta es una actividad, es como cuando todos los días la gente sigue yendo al banco o sigue yendo al supermercado, la gente sigue yendo haciendo la fila, y la fila se hace con 1,5 metros de distancia, que la gente vota y la gente va a tener, por ejemplo, nosotros les vamos a proveer de las condiciones de sanitización, van a tener el lápiz, o sea, todas las medidas de control, porque ¿sabes qué es lo que pasa, Rodrigo? Es que estamos en una época políticamente tan compleja también, que si nosotros no destrabamos este conflicto de una manera razonable, el nivel de desaprobación que existe de la ciudadanía respecto de no la conducción de este gobierno, sino de lo que está ocurriendo, es muy grande. Yo creo que estamos jugando un poquito con una situación muy compleja, a menos que, insisto, los niveles de contagio nuevamente volvieran a aumentar, porque hoy día los niveles de contagio tampoco son muy altos. ¿Ah? Hoy día, por ejemplo, tenemos la trazabilidad, ya la tenemos atrapadita también, entonces no es tan complejo por el lado. A mí no queda nada, pero a mí el número, sí que los números me gustan. He hecho clases de estadística, he hecho clases de economía, a mí no me vienen a decir no. Y además tengo muy buena memoria. Alcalde, llevamos 2 meses en que el promedio es que hay entre 1.500 y 2.000 contagiados diarios, y que hay alrededor en promedio de 40 y a veces hasta 100, que oscila de 10
a 90, lo muestro todos los días. Entonces, ¿de qué me vienen a decir de que tenemos estos contagiados, estos contagios dominados? Fíjese lo que hacen en Australia, con mucho menos que esto. ¿No le parece a usted que lo que tenemos es muy grave? O sea, me parece súper grave lo que estamos viviendo, tanto así que por eso yo soy una persona crítica cómo se ha conducido el tema. Lo que considero es que si se dan condiciones y protocolos que aseguren el hecho de que va a ser un plebiscito sano, y que hasta el momento creo que es posible realizarlo. No creo que no creo que sea tan complejo como Ok, otras medidas, por ejemplo, con congregación, digamos. ok, no nos queda nada. ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Usted va a ser candidato a diputado? Sí, yo voy a ser candidato a diputado, estoy trabajando, o sea, quiero eso. Estamos viendo ahora las posibilidades. Ustedes saben que uno tiene que ver también cómo se va comportando el tema con los propios partidos que uno representa, etcétera. Pero yo estoy dentro de las personas que está dispuesta a renunciar. Lamentablemente yo quiero lanzar la última crítica. Yo no entiendo por qué los diputados generaron una ley que nos pone a nosotros en una situación tan compleja para poder competirles. Yo creo que ellos hicieron una ley a su medida, porque, claro, uno podría decir, ¿por qué? Porque yo tenía que ser alcalde hasta abril. Eso era lo que yo estaba mandatado. Pero para poder ser diputado, yo tengo que renunciar en noviembre. ¿Y por qué tengo que renunciar en noviembre? Porque voy a seguir trabajando en el aparato público, porque voy a seguir percibiendo un sueldo del Estado. Con esto termino, como si los diputados no fueran a trabajar hasta el último día de las elecciones, como si los diputados fueran a ir a cortar cinta hasta el último día de las elecciones. Entonces, esta cuestión es falsa porque ellos lo único que están haciendo es crear leyes para que ellos entre ellos nomás compitan y no dejar que los otros compitamos. Aún así, yo voy a tomar la decisión y la determinación de renunciar en noviembre y voy a ser candidato a diputado. Ok, muchas gracias, alcalde. Lo que sí está claro es que la ciudadanía los mira y los ve. Y está absolutamente claro que un diputado por casi 30 años en una de las comunas acá que quería diputar con el otro diputado de una misma comuna va a serlo todo alcalde, candidato a alcalde. ¿Eso es una realidad? ¿O que un senador famoso que sería para ir a otro? Eso es una realidad. Y la gente lo está mirando y no los mira bien. Algo huele mal aquí en esto. Ojalá que no sea muy malo. Un gusto tenerlo y ojalá que le vaya bien en sus aspiraciones, especialmente en esa de Aconcagua, en mi tierra querida. Un gusto, que esté usted muy bien. Gracias. Ojalá lograrlo para hacer que Aconcagua tuviera una voz más, no una voz exclusiva, pero una voz más. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buena entrevista. Que esté muy bien. Muchas gracias. Y usted que nos está mirando, él es un alcalde que preside una estructura de alcaldes allá. Usted dice allá, pero conozca Aconcagua, conozca San Felipe. Si no lo conoce, cuando se pueda, vaya a mirar y lo voy a hacer una pasadita al restaurante La Ruca. Ojalá que no se muera en esta pandemia. Que estén ustedes muy bien.